Saludos a todos. Sean bienvenidos a la actividad orientadora de hoy. En la semana anterior estudiamos los procesos psicológicos y dentro de ellos los procesos cognitivos. Nos permiten el conocimiento de la realidad objetiva. Hoy nos referiremos a los procesos afectivos y volitivos. Definiremos las emociones y los sentimientos como vivencias afectivas, su condicionamiento social, las modificaciones fisiológicas que estos producen y su repercusión en la salud. Al terminar el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de reconocer el papel de los procesos afectivos, la presencia de los procesos volitivos y su relación con la salud, así como valorar el aporte de los procesos psicológicos en la formación de la imagen del mundo, la autoimagen y el sentido personal en relación con el proceso salud-enfermedad. Los procesos afectivos expresan el valor, el significado y la importancia que las cosas adquieren para la persona, es decir, son vivencias que matizan su actuación. Por ello, la afectividad influye y penetra toda la vida psíquica del hombre. Este reacciona de forma diferente a los estímulos que le rodean. Puede variar su intensidad, pero jamás desaparecer la afectividad. Por ejemplo, ante una misma situación, las reacciones afectivas de las personas son variadas. Unas se alegran, otras se entristecen, otras sienten miedo, de ahí su expresión individual. Como ustedes pueden darse cuenta, la manifestación de los estados afectivos tiene un condicionamiento individual, debido a que la vivencia afectiva es un fenómeno subjetivo interno, mediante el cual el hombre siente y experimenta un estado afectivo. En este momento, ustedes pueden preguntarse, ¿cómo expresar lo que sentimos? Lo que sentimos podemos expresarlo a través de emociones y sentimientos, los cuales pasaremos a definir a continuación. Las emociones son reacciones afectivas primitivas, se manifiestan con gran intensidad y se asocian fundamentalmente a las necesidades biológicas relacionadas con las formas instintivas o reflejos incondicionados presentes en los animales y los hombres. Son vivencias simples que se caracterizan por expresar la relación del sujeto con el objeto en forma intensa, brusca y de corta duración. Podemos decir que es la forma concreta y directa de vivir un sentimiento. Se acompaña de cambios somáticos ostensibles con predominio de la actividad subcortical. Un ejemplo de emoción es el que sentimos al recibir una calificación satisfactoria. La alegría se manifiesta a través de rubicundez facial, palpitaciones o falta de aire. Las emociones se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias se detectan más tempranamente en la evolución. Aparecen en los animales y en el ser humano. Algunas de ellas son el placer, la ira y el miedo. Por ejemplo, en la emoción de miedo, el sujeto siente que el objeto puede destruirlo y la conducta es de huida. En la emoción de ira, el sujeto siente que el objeto es peligroso, pero que él puede destruirlo. En este caso, la conducta es de ataque. Las emociones secundarias representan un paso intermedio entre las emociones propiamente dichas y los sentimientos. Dentro de ellas encontramos la alegría, la tristeza y la ansiedad. Por ejemplo, la alegría es un estado afectivo placentero, de agrado y satisfacción. La persona alegre aumenta su nivel de actividad. Predominan en él los estados afectivos positivos. Encuentra la vida fácil y agradable. Otro ejemplo de emoción secundaria es la tristeza. Constituye un estado afectivo negativo,
desagradable y de insatisfacción. Se produce por una pérdida, lo que provoca la disminución de la confianza en sus propias fuerzas y se vuelve pesimista. En nuestra profesión es común encontrar la tristeza en algunos pacientes de enfermedad que atendemos provocada por la enfermedad que padece. Los sentimientos, por su parte, son el reflejo en el cerebro del hombre de sus relaciones reales hacia el objeto significativo para sus necesidades. Se instalan lentamente. Su duración es prolongada. Incluso una vez formados, pueden durar toda la vida. Son de menor intensidad, pero más complejos. Son específicos del hombre. No se acompañan de cambios somáticos ostensibles y predomina la actividad cortical. Un ejemplo es el sentimiento de amor hacia un hijo, que es muy difícil de expresar en palabras y gestos. Se vivencia a través de emociones como la alegría al verlo. Este sentimiento de amor puede durar mucho tiempo, aún sin la presencia del hijo. Los sentimientos pueden clasificarse de diferentes formas, en relación a la autoestima de la persona, en relación a otras personas, los relacionados con los estímulos sensoriales directos y los sentimientos superiores. En relación con la autoestima de la persona tenemos el éxito, el fracaso, el orgullo, la pena, los sentimientos de culpabilidad y el remordimiento. En relación a otras personas encontramos el amor, los celos, la envidia y el odio. Relacionados con los estímulos sensoriales directos se encuentran el disgusto, el placer y el dolor. Los sentimientos superiores incluyen los morales, los intelectuales, los estéticos y los prácticos. En la actividad de hoy mencionaremos los sentimientos relacionados con la autoestima de la persona. El éxito propicia estados afectivos positivos, alegría, satisfacción con uno mismo. Por ejemplo, graduarse como médico con excelentes resultados. En el caso del sentimiento de fracaso, se presenta como un estado afectivo negativo que provoca la tristeza y el desánimo. En ambos estados afectivos, es necesario tener en cuenta el nivel de aspiración de cada persona y su percepción acerca de si ha logrado o no alcanzar determinadas metas. En algunas ocasiones, el sentimiento de fracaso se debe al excesivo nivel de aspiración de la persona y le resulta inexplicable porque se siente fracasado. El sentimiento de orgullo está relacionado a la autoevaluación del sujeto, a lo logrado, al éxito en la vida y la satisfacción consigo mismo. Un ejemplo es el joven médico que se siente orgulloso de haber salvado una vida con sus conocimientos y esfuerzos. El sentimiento de pena se produce conjuntamente con la pérdida de algo valioso para la persona o ante un fracaso en la obtención de una meta. Se puede sentir pena cuando la autovaloración que de sí mismo hace el sujeto es negativa. Ejemplo, al joven que le preguntan durante la evaluación y no puede responder porque olvidó el contenido, a pesar de haberlo estudiado. La pena del joven será tan intensa como la importancia que le atribuya a este hecho. El contenido relacionado con los sentimientos que no fueron tratados en la actividad orientadora de hoy, deben revisarlo en su CD. Con los conocimientos adquiridos hasta el momento, será fácil comprender que la expresión de la afectividad no siempre ha sido la misma a lo largo del desarrollo humano. La afectividad del hombre tiene un condicionamiento sociogénico. Se va transformando con el desarrollo de la humanidad, con el paso de una formación socioeconómica a otra, y por las diferencias culturales, étnicas y de la propia comunidad. Aunque se manifiestan estados afectivos similares en el hombre y en el animal, como son las emociones,
siempre van a existir diferencias cualitativas entre ellos, puesto que la satisfacción de las necesidades en los humanos está socializada. Aún en el caso de las necesidades naturales, como la procreación y alimentación, entre otras, debido a que los objetos, medios y modos de satisfacción de las mismas tienen un carácter social. Por ejemplo, experimentamos placer y alegría cuando podemos realizar el acto sexual con la persona amada, en las condiciones de intimidad, privacidad y comodidad adecuada, a diferencia del animal. Existen estados afectivos que por su contenido solo pueden existir en condiciones sociales de vida. Son solo humanos los intereses, ideales, las aspiraciones. Surgen a su vez necesidades espirituales que generan estados afectivos positivos. Por ejemplo, los sentimientos superiores son el amor a la patria, leer un libro, y sentimientos estéticos ante lo bello y hermoso. También la educación ejerce una acción modeladora. Por ejemplo, los sentimientos estéticos, intelectuales y morales no se producen espontáneamente. Se van formando y desarrollando. A su vez, la educación actúa en la forma en que éste se manifiesta. Por ejemplo, la alegría se expresa adecuadamente o de forma grosera. A modo de resumen, podemos decir que para el médico que se desempeña en la comunidad es de gran importancia identificar los diferentes procesos afectivos que experimenta el hombre, a través de sus diversas formas de expresión, tales como la tristeza, la ansiedad y el miedo, emociones que influyen en la forma que asume la persona su conducta hacia la salud, el diagnóstico y el tratamiento. Además, pueden aflorar sentimientos relacionados con la autoestima, como son el éxito, el fracaso, la pena, el remordimiento y otros en relación con los estímulos sensoriales directos, como son el disgusto, el dolor, los cuales tienen relación directa con la percepción que establece el hombre de su salud y la regulación de su comportamiento. Por otra parte, los procesos afectivos presentan cualidades relacionadas con la satisfacción o no de las necesidades. Dentro de ellas, la cualidad positiva caracteriza a una vivencia afectiva cuando se vincula a lo agradable, refleja la satisfacción de las necesidades. Por ejemplo, ante el módulo que se imparte, el estudiante siente alegría, entusiasmo y agrado. La cualidad negativa caracteriza a una vivencia afectiva vinculada al polo de lo desagradable, expresando insatisfacción. En este caso, el ejemplo sería la expresión de la insatisfacción, experimentando odio, tristeza, apatía y pesimismo. Por último, la cualidad ambivalente caracteriza a una vivencia afectiva cuando ésta se vincula a la vez con los polos agradable-desagradable. Por ejemplo, en los celos se funden el amor y el odio. La cualidad indefinida o indeterminada es una vivencia afectiva que no se vincula con el polo agradable ni con el desagradable. No se sabe cómo relacionarlo con las necesidades básicas. Ocurre una indeterminación afectiva frente a un objeto desconocido o incomprendido. Se desconoce si será beneficioso o dañino a la persona y se asocia a la curiosidad o el asombro. Por ejemplo, al inicio de la video orientadora de hoy, el estudiante puede sentir una vivencia afectiva indefinida. No le resulta ni agradable ni desagradable. Estos procesos afectivos tienen una expresión psicológica y fisiológica. La expresión psicológica se manifiesta fundamentalmente por la expresión verbal del sujeto de acuerdo con la intensidad y cualidad básica del proceso afectivo, es decir, a través de su consentimiento, regocijo, indignación, aceptación, rechazo e indiferencia. Comprende el modo de hablar, los cambios en el tono de la voz y el lenguaje ordenado o incoherente.
La expresión fisiológica de los estados afectivos se manifiesta a través de la relación del sistema nervioso con los diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, los movimientos expresivos de la mímica del rostro y la facie, la pantomímica a través de los gestos y los movimientos del cuerpo. Además, el temblor, la actividad de las glándulas endocrinas, secreción lagrimal, cambios fónicos como perder el habla y la tartamudez. También pueden expresarse cambios en los órganos internos como la vasodilatación, la vasoconstricción, cambios rítmicos cardíacos, respiratorios y la variación de la temperatura corporal. Y otros más profundos de carácter humoral y metabólico, como cambios en la composición química de la sangre, en la actividad endocrina y en el metabolismo celular. El conocimiento de los procesos afectivos es muy importante para el médico, ya que a través de los mismos se puede comprender el origen de la afectividad y su repercusión para el funcionamiento del organismo en el proceso salud-enfermedad. Por ejemplo, estos procesos afectivos pueden contribuir en la génesis de algunas enfermedades como la hipertensión arterial, las úlceras gastrointestinales y el infarto, entre otras. Su influencia en la salud está determinada por la intensidad del estímulo, su duración, las experiencias anteriores, su nivel de entrenamiento y las particularidades de su personalidad. Los contenidos en relación con la personalidad se profundizarán en próximas actividades. La voluntad del hombre se forma y se manifiesta en la actividad, y el acto volitivo es la expresión activa de la voluntad. Para que tenga lugar, es necesario que un aspecto de la realidad se convierta en un motivo, es decir, que tenga conciencia del fin que persigue y esté presente el esfuerzo para su realización. La actividad volitiva regula la conducta, frena los impulsos y aspiraciones, y la persona organiza acciones variadas dirigidas a los fines que se propone conscientemente, y ejerce el control sobre uno mismo, llevándolo a la toma de decisiones que determinan el estilo de vida de la persona. Cuando la salud se convierte en un motivo de la actividad de las personas, ejerce una fuerza movilizadora e impulsa la actividad volitiva. La toma de decisión puede estar encaminada a realizar acciones que impliquen un estilo de vida saludable. Por ejemplo, un fumador decide abandonar este mal hábito por el daño que provoca en su salud. Todo acto volitivo tiene una estructura, cuyos aspectos fundamentales se muestran en la diapositiva. Comienza por la presencia de un fin consciente y el motivo de la actividad. La persona hace la valoración de sus posibilidades para alcanzar el fin. Luego aparece la reflexión, la que ocurre cuando la persona tiene varios motivos con la misma significación o cuando existen varias vías para alcanzarlo. Posteriormente, toma la decisión, que transcurre sin dificultades cuando no hay conflictos sobre lo que se desea hacer. Su ejecución puede ser más fácil o difícil según la intensidad que haya tenido la lucha de motivos y las vías para resolverlos. Ahora bien, el esfuerzo volitivo aparece en la persona no sólo al tomar la decisión, ya que la misma no garantiza que se resuelvan los conflictos, sino también para ejecutarla. En este momento, estamos en condiciones de comprender que los procesos psicológicos transcurren en estrecha relación, intervienen, orientan, conducen y matizan la actuación del hombre. Un ejemplo de esta unidad es que en cualquier proceso intelectual o acto volitivo se desarrolla necesariamente a través de sentimientos, los cuales son aspectos profundos de la conciencia y por ello difíciles de verbalizar. Estos son dinámicos y motivadores de la conducta. Como hemos referido, dentro del proceso afectivo, las emociones y los sentimientos
nos permiten saber qué sentido tiene para nosotros cada una de las cosas que conocemos, a lo que llamamos imagen del mundo, la cual se compone de ideas, opiniones, convicciones, creencias e ideología que posee cada persona sobre el significado de las cosas, y ocurre a través del proceso de socialización. Parte de la imagen del mundo que se refiere a la propia persona es la imagen de sí mismo. Es la que poseemos de nosotros mismos, tanto lo ideal, como quisiéramos ser, como la que suponemos real, como creemos que somos. Es importante tener en cuenta los procesos psicológicos que han estudiado en el día de hoy para la formación de la imagen del mundo, la imagen de sí mismo y el sentido personal. Esto se debe a la unidad de los mismos. Conocemos el mundo objetivo a través de las percepciones e ideas, pero siempre acompañadas de respuestas afectivas que nos dan el sentido personal, es decir, el sentido que tiene para nosotros todo lo que percibimos y pensamos, el significado afectivo que tienen las cosas. La actividad cognitiva y afectiva conforman una unidad que se relaciona con la personalidad. No pueden existir por separado en la persona, una presupone a la otra y llegan a formar nuestros sentidos psicológicos. A modo de resumen, podemos decir que para el médico que se desempeña en la comunidad es de gran importancia identificar los diferentes procesos afectivos que experimenta el hombre a través de sus diversas formas de expresión, tales como la tristeza, la ansiedad y el miedo. Estas son emociones que influyen en la forma en que la persona asume su conducta hacia la salud, el diagnóstico y el tratamiento. El médico no solo debe hacer uso de sus procesos cognitivos para obtener un diagnóstico acertado, sino también para promover la salud despertando estados afectivos positivos. Debe lograr que los miembros de su comunidad actúen consecuentemente con los conocimientos que adquieren sobre la salud. Para profundizar en el estudio del tema, le proponemos las siguientes tareas. Tarea número 1. Elaborar un cuadro resumen donde se expongan las principales características de las emociones y los sentimientos, para lo cual debe revisar el artículo Los procesos afectivos que se encuentra en su CD. Tarea número 2. Lea detenidamente la situación que le presentamos y responda a las preguntas que se formulan posteriormente. Paciente femenina de 33 años que acude a la consulta de su médico de familia por presentar hace 2 meses dolor en bajo vientre y sangramiento al realizar el acto sexual. La paciente se observa angustiada y triste. Refiere tener miedo debido a que su madre murió de cáncer de útero. Al interrogatorio, el médico escucha atentamente y al realizar el examen físico observa la presencia de enrojecimiento del cuello uterino. Según sus conocimientos, decidió estudiar a la paciente y con los resultados obtenidos se llega al diagnóstico de cáncer de cuello uterino con una conducta quirúrgica. Ante la noticia, la paciente palidece, llora y su voz apenas se escucha, pero tomó la decisión de operarse lo más rápido posible e hizo un esfuerzo para ello. La operación se desarrolló con éxito y la paciente se recuperó rápidamente, pudiendo reincorporarse a su vida habitual, lo que le produjo mucha alegría y sentimientos de agradecimiento hacia el médico. Identifique la presencia de procesos cognitivos, afectivos y volitivos en la situación. Explique la importancia del conocimiento de los procesos afectivos para el médico en su práctica social.
y enuncie la cualidad básica de los procesos afectivos en la situación. A manera de conclusiones, podemos decir que los procesos psicológicos se dan en una unidad dialéctica. Una vez que conocemos la realidad, expresamos la misma en forma de vivencia y se regula el comportamiento hacia el objetivo o fin que se persigue. Lleva a reflexionar, a tomar una decisión y ejecutarla, realizando un esfuerzo a través de la actividad volitiva. La imagen del mundo, la imagen de sí mismo y los sentidos personales están estrechamente relacionados a los procesos psicológicos y al proceso salud-enfermedad de las personas. Es importante el conocimiento y comprensión de estos procesos para los profesionales de la salud, ya que les permite establecer una valoración de la realidad e interpretar los comportamientos ante la salud. En la actividad orientadora de hoy, estudiamos los procesos afectivos y volitivos, su relación con la imagen del mundo, la autoimagen y los sentidos personales. Con estos contenidos concluimos el tema 2 relacionado con los procesos psicológicos y la importancia de su conocimiento en el proceso salud-enfermedad. En la próxima actividad orientadora nos referiremos a las necesidades y motivaciones, los conflictos y las frustraciones que pueden presentarse en la persona, así como los mecanismos de defensa para enfrentarlas y lograr el equilibrio psíquico.